Que viva Sullana, mi tierra natal, que viva mi patria, mi Lima colonial. Me sale del alma con aire español, cantarle a Sullana, mi tierra de amor. Con Juan siempre hemos tenido, yo creo, una conversación como amigos importante que yo creo la provincia de Sullana debería conocerla. El año que ha pasado ha sido importante para el fútbol suyanero en el sentido de que Alianza Atlético retorna al campeonato nacional y que eso es un orgullo para los suyaneros. Pero sin embargo, no obstante a ello, hay hechos, yo creo, históricos, porque para mí tienen esa trascendencia en el fútbol suyanero que pocos suyaneros conocemos. Nuestro estadio se llama Campeones del 36. Cuando yo he recurrido a información en internet, que es lo que más fácil ahora se recurre, se hace referencia al nombre del Estadio Campeones del 36 en mérito a las Olimpiadas de ese año, lo cual no es correcto, ¿cierto? Y entonces era la intención, Juan, que tú nos narres, o que por intermedio tuyo, un campeón del año de 1936 nos narrara la historia para todo el pueblo de Sullana, para la provincia de Sullana, sobre un hecho importantísimo que ocurrió justamente hace 85 años. Hoy, 26 de enero, hace 85 años se llevó a cabo el último partido que diera origen a los campeones, o en ese momento el seleccionado de Sullana campeona en ese torneo. En esa época, Juan, los campeonatos, o ese campeonato era distinto al campeonato que se lleva ahora, ¿no? Más o menos cuéntanos cómo era, según lo que te narró Milo More, que yo entiendo tu padre, campeón del 36, que es la historia que ahora queremos contar. ¿Cómo era que se llevaban a cabo los campeonatos en esas épocas? Claro, precisamente era lo que te quería decir, ¿no? Yo no narro hechos no vividos, yo no los he vivido. En realidad yo conozco la historia de los campeones a grandes rasgos por todo lo que pudo narrarme mi padre. Tú sabes que él se llamó Miguel More Curay, fue uno de los campeones nacionales del 36, y lo poco que hemos podido captar en las diversas conversaciones que hemos sostenido es que en aquel entonces no existía Copa Perú, no existía el campeonato descentralizado que existe ahora en esta época, si no existían los campeonatos provinciales en todos los departamentos del país. En Fibra, evidentemente, habían 6-7 ligas, cada día tenía su propio campeonato. Después cada 4 años habían los campeonatos de interselecciones. Cada provincia elegía a los representantes de su selección y jugaban entre sí, jugaban campeonatos departamentales, salía un campeón, habían campeonatos regionales y finalmente existía el campeonato nacional que se desarrollaba íntegramente en Lima metropolitana. El año 35 ocurrió un hecho parecido y Sullana fue el campeón departamental en esa condición, fue a Lima, y lastimosamente acciones extradeportivas hicieron también que otras agrupaciones de la región estuvieran presentes en ese campeonato. Por fortuna Sullana fue el campeón, y el título, el único que gozamos hasta ahora, ya en casi 100 años. Tenemos el único título logrado en fútbol, los campeones del año 1936, que así se le denominan, después de haber derrotado a casi todos los adversarios del país. Pero como te decía al principio, eran las selecciones de cada liga provincial las que se medían entre sí y que reemplazaban a lo que ahora es la Copa Perú. En esa introducción, Juan, que bien has hecho del campeonato de 1935, que finalmente concluye en 1936, sucede lo que entendemos ahora de lo que tú nos cuentas, es que suceden seleccionados provinciales, es así, ¿no? Así es. Ya, en esos seleccionados provinciales en Sullana, básicamente del fútbol que ahora se conoce, de los clubes que se conocen ahora en Sullana, ¿quiénes conformaban ese seleccionado provincial que finalmente hace campeón? La selección de Sullana fue conformada por 8 representantes de la Alianza Atlético de Sullana, ya existían aquel entonces, 8 del Jorge Chávez y 1 de San Carlos. Fueron 17 los jugadores que fueron a la selección al campeonato de Lima.
3 equipos, Sullana, de Sullana, Alianza, Jorge Chávez y el San Carlos, fueron los que finalmente nos representaron en esta justa nacional. Y dentro de ellos, Juan Miguel More Curay, tu padre, y entiendo que también tu hermano Tomás More. Hermano de mi padre. Hermano Tomás de tu More padre. fue un campeón nacional también. Bueno, hubieron 4 Mores en realidad, Claro. Pedro Ponte More, también familiar nuestro, y el negro Francia More también, que fue campeón del 36, ¿no? Entonces, asistieron a la ciudad de Lima, con toda la aureola que ya se les conoce. Acá nomás cerca estamos de un local que todos conocemos como el Amador Agurto, ¿cierto? Y que fue parte también de la historia. Don Amador Agurto fue uno de los entrenadores de la selección de Sullana, o el principal entrenador de la selección de Sullana. Es hecho que es el que yo conozco, el que me contó mi padre. Yo he conversado con don Amador cuando estuvo vivo, tuve el orgullo de conocerlo, padre de un gran amigo mío, y él me narraba todas las epopeyas que hicieron, y sé que él fue entrenador de la selección suyanera. Esa selección de 1936, Juan, conformada, como ya nos dices ahora, básicamente por 3 clubes, que es el Alianza Atlético, el que conocemos, el Club del Chávez, que también todos conocemos, por lo menos yo no sabía, del Club San Carlos, pero qué bueno que nos ilustres al respecto. Cuéntanos ahora cómo pasamos todo el proceso, o qué es lo que nos contaba Miguel More en sus tiempos que nos contaba, y ahora a través tuyo. ¿Cómo fue el campeonato que se vivió primero, entiendo, regional, cierto? Porque así fue el primer campeonato regional para luego llegar a la hazaña nacional. En realidad el campeonato provincial, departamental fue primero. Departamental, correcto. Concluían equipos básicamente de Sullana, Piura, Paita, Talara, que era lo más glorioso que había, y Chulucanas, que eran los equipos que de alguna manera tenían una fuerte representación acá en la región. Me contaba mi padre que Talara y Paita tenían equipos extraordinarios, que no tenían por qué envidiarle a ningún equipo del resto del país, que fueron muy duros adversarios en toda esta justa, y con quien más evidentemente se vio la lucha encarnizada fue con Piura, quien se le derrotó en su propia tierra, allá en Piura. Se le ganó, y con eso ganamos el justo derecho de ir a campeonato nacional. Nos dicen que posteriormente Piura llega a Lima también con un equipo alterno de piuranos y reforzado por jugadores de Talara y Paita, como te digo, extraordinarios jugadores. Logra competir finalmente, pero Sullana fue campeón. Sullana tuvo que vencer a todos los de la provincia. Ayabaque y Huancabamba en ese entonces no tenían mucha representación. Sechura no existía como provincia, recién existe desde hace muy poco. Básicamente se concentraba Sullana, Piura, Paita, Talara y Chulucanas, que era una liga bastante fuerte también de aquel entonces. Recordarás al Monteverde, al Caiza, esa época. Habrás escuchado probablemente, y equipos bastante fuertes que dieron gloria acá a toda la región. Personajes de pronto deportistas, futbolistas importantes, Juan, de aquella época, bueno, básicamente nuestros campeones, pero como tú muy bien lo dices, también futbolistas a nivel regional, que tú nos cuentas ahora, por ejemplo, que Paita era un estandarte importante, un baluarte importante en lo que es fútbol. Nos estás hablando de Chulucanas, ¿no? Que ahora básicamente el fútbol se concentra en lo que es a nivel departamental o regional ahora, en Sullana y básicamente en Piura. Pero Talara, Paita, Chulucanas, ¿qué recuerdas? ¿Qué te decía tu padre de pronto de deportistas destacados en ese momento, incluso de los campeones del 36? De pronto nombres, no, tú sabes que la mente es muy frágil. Recuerda que mi padre falleció el año 87, ¿no? O sea, todo lo que conté a mi padre lo recuerdo de hace muchos años, en realidad, cuando vivíamos juntos. No son frescos los recuerdos que él nos decía. Entonces son más de 30 y tantos años que él ya no está en la zona. Nos hablaba de la fortaleza de cada equipo, pero nos hablaba de equipos importantes como el Chorrillos, el Estor, el Torino creo que viene por poco, claro. Fue posterior, había el Liberal, si no me equivoco, Blond, equipos que llegaron allí a Talara y que hicieron historia. Talara, ¿no? Extraordinarios equipos. Recuerda que Talara, después de Sullana, fue 2 veces campeón nacional. El año 54 y el año 58 Talara fue campeón nacional. Lo que pasa es que lo más recordado es el 36 por la época y por la situación que sea, y por los jugadores que Sullana le gana.
Sullana se enfrentó nada menos que al famoso equipo del Vamos Boy de Campolo Alcalde, de los hermanos Alcalde, Titina Castillo. Y para ir a Berlín se enfrentó a Alejandro Villanueva. Vamos en ese sentido. Y Juan, ¿y qué es lo que recuerdas y que yo creo es bueno? Ojalá que la memoria no nos falle. ¿Qué nos recuerda a nuestros campeones? Sería bueno, yo creo que por ahí andan nietos de los campeones, hijos de los campeones, y probablemente no se siente esa identidad, y por eso me parece a mí importantísimo recordar ahora, que justamente es el objetivo de este video, recordar ahora y darle homenaje. ¿Quiénes recuerdas? ¿Quiénes se te vienen a la mente de estos campeones? Bueno, yo conocí a casi todos. Conocí a el Valgamachuca, que fue arquero de la selección. Conocí a Tomás More, conocí a Blanguá Farfán, estudié con uno de sus hijos, conocí a Ontaneda, conocí a Marcos Tábara, conocí a Martín López, que fue un funcionario municipal. Cuando yo fui regidor lo tuve a cargo a él, o sea, ha sido funcionario municipal. Conocí al amigo Oliva, también funcionario municipal, o sea, gente que tuvo su prestigio en la ciudad de Sullana. Conocí a casi todos, lastimosamente ninguno de ellos vive ya. Recuerda que el último homenaje que se le hizo a los campeones lo hicimos nosotros, el 2015, para sus 80 años, creo, le hicimos un homenaje, y lastimosamente de los familiares muy pocos fueron, algunos que vinieron de Lima, otros de algunas zonas alejadas, pero de acá en la zona casi no lo recuerdan. Una historia viva y riquísima que fueron los campeones nacionales. Yo en realidad este año no he podido hacer muchas cosas por la situación que estamos viviendo, pero creo que si Dios nos da vida vamos a continuar haciendo estos homenajes que hemos dado una serie de reconocimiento, por lo menos a los familiares de los campeones. Y uno de los alcaldes que le dio un homenaje y le regaló un terreno a cada uno de ellos fue don Fernando Abel Houghton. Siendo alcalde, les dona un terreno a todos los campeones vivos en aquel entonces, que eran 12, ya habían fallecido el resto, y pudo por lo menos retribuirles su nivel de homenaje. Desde ahí, aparte del nombre de los campeones del estadio, nadie sabe que existen. Los nombres, si tú los ves, que están casi todos anotados, hay que acercarse a 1 metro para poder leerlos. Nadie lee fácilmente el nombre de los campeones, ahí están graficados todos. Yo creo que se merece por lo menos un mejor homenaje para ellos con el estadio, y más allá del nombre propio, sus nombres que se les vea de mejor manera, ¿no? Quienes vamos a su tumba allá en el mausoleo que existe para ellos, no están todos, pero están los nombres por lo menos podemos ubicarlos allá con mayor detenimiento. Ahí se encuentran los 18, incluido don Amador Aburto, que de alguna manera fue responsable de esta gestión. Definitivamente. El campeonato regional, básicamente que nos cuentas, disputado entre Sullana, Paita, Chulucanas, Piura, que nos dices, Sullana logra la representatividad departamental y sale yo ya me imagino al encuentro nacional. ¿Cómo fue el encuentro nacional? ¿Qué nos contaba? ¿Qué tan duro fue? Porque me imagino que si ya a nivel regional en esos momentos se vivía una gloria futbolística en esos tiempos, no solamente en la región norte, sino había futbolistas de gran nivel en todos lados. ¿Cómo fue ese campeonato nacional? La dureza no solamente deportiva, la dureza del tiempo. Viajar de Sullana a Lima. Eso es un dato importantísimo que siempre recuerdo, me contabas tú, que no era tan fácil como viajar ahora, que los deportistas, futbolistas, nos subimos a un avión. ¿Cómo era ese viaje? ¿Cómo era esa situación que vivieron los campeones? El viaje para Lima era como una despedida después de mucho tiempo, una despedida de 2-3 meses. Primero tenían que embarcarse en el tren que los llevaba a Paita, porque en aquel entonces se recuerda que había el ferrocarril que los llevaba a Paita. Yo en realidad logré divisar los últimos trenes, nunca pude viajar ahí, pero sí los he visto. Y el tren nos llevaba hasta el litoral. Del litoral partían en un velero que duraba un viaje de 1 semana a Lima. En el velero, que lo único que veían era agua y a sus compañeros, nada más, ¿cierto? Ya se aburrían, se cansaban, pero no había otra forma, no podían entrenar. Tú llevabas un equipo amodorrado, lo llevabas porque 7 días en una litera, en alta mar, te imaginas cómo van a llegar, allá llegan molidos. Sin embargo, llegan y al día siguiente empiezan a jugar.
empiezan a jugar y por fortuna golearon 5-1 el primer partido, 9-1 el segundo partido, o sea, Sullana era una máquina en ¿Y realidad. ante ¿no? quiénes se enfrentaba ahí en Lima? ¿Y con quiénes iban representantes del...? Ya estaban casi todo el Perú, estaba Tumbes, Cajamarca, estaba Trujillo, como te digo, estaba, bueno, Chicama por Trujillo, estaba Huánuco, Lima por Lima. Lima había sido clasificado a la selección del Callao, el famoso Vamos Boy fue el que clasificó Claro. en Lima, eliminó al Rodillo Negro Sí. de Alejandro Villanueva y compañía, de José María Lavalle, los eliminó, fue campeón el Boys, el equipo de Churre, pero Sullana goleó a todos, incluido el equipo del Boys, ¿cierto? Y con eso, en la penúltima creo que le ganamos al Boys, a Callao, y finalmente Claro, jugamos Callao. contra Chicama, contra Trujillo, se empata con Trujillo, pero gracias al triunfo de Lima con, con otro equipo que no recuerdo el nombre, Moyendo creo, si no me equivoco, Sullana queda automáticamente campeón. Y el 26 de enero de Así como 1936 campeonamos, ¿no? Y venimos con ese campeonato cuyo trofeo lo entrega el mismísimo presidente de la República, Óscar R. Benavides. Él en Palacio de Gobierno entrega el trofeo a los campeones. Ellos como anécdota recuerdan que el presidente tenía miedo de conversar directamente con ellos porque había ocurrido el golpe de Sánchez Cerro. Sánchez Cerro era piurano, había fallecido Sánchez Cerro, había toda una hecatombe política en aquel entonces, y él nos decía de que con temor el presidente tenía que mirarle la cara y no le daba la espalda por cierta represalia. Pero ellos decían, somos futbolistas, nosotros no somos políticos ni cosas por el estilo, pero allí les dieron el almuerzo, y en pleno almuerzo le dan el trofeo que se denominó Copa Perú, ¿cierto? Y con eso es que vienen a Sullana, otro viaje después de 8 días más, con todas las peripecias que significa viajar en alta mar, con los vaivenes, ahí sí el vaivén de la brisa o del mar que te lleva a uno y a otro sitio. A diferencia que ahora ya veníamos con la gloria, pero bueno, ahora todos sabemos, ¿no? Jugaba el Alianza, lo hemos seguido por televisión todos. ¿Cómo era en esos momentos? ¿Cómo era eso? Me imagino la radio. Por radio, era y no existía el WhatsApp donde le escribías en esos tiempos al familiar, ¿no? Y que estaba jugando y que te comentaba. O sea, ¿cómo resultó para Sullana esperar 8 días a la selección campeón para recibir y darle el justo homenaje? ¿Cómo fue ese preparativo? Pero el radio de lugar a lugar sí funcionaba, sí existía. Correcto, claro. O sea, de alguna manera el mismo día se enteraron de que Sullana había campeonado. Recuerda que el radio es uno de los aparatos, de los inventos más antiguos que hay, y que de alguna manera que tuvieron conocimiento muy poca gente, lógicamente. Sullana no era el pueblo que era ahora, Sullana era una aldea, eso era Sullana, lastimosamente así era, y lo recibieron en la punta, pero él nos dice que desde Paita hasta Sullana había a ambos lados del ferrocarril, había gente que con banderas y todo, los esperaban y los avivaban, ¿no? Con trago, chicha, potos y todo, serpentina, la famosa serpentina de aquella época. Recuerda que el carnaval antiguo era con serpentina y por tanto había serpentina a lo largo de toda la carretera. Imagínate 60 kilómetros de serpentina, ¿cómo sería eso, no? Yo me lo imagino. Algo logré escribir acerca de esto en uno de los pocos libros que he escrito, y esto parte le estoy tocando en mi próximo libro, porque así la voy a narrar de todas maneras, porque fue lo que más influyó en la crianza nuestra, y lógicamente en el apogeo de ellos, que se sentían muy orgullosos de que todo un pueblo, no solo sullaneros, los recibió desde Paita hasta Sullana. Y llegaron a Paita, llegaron a Sullana, y se supone que se alzaba el triunfo, ya éramos dueños del campeonato de 1936. Y bueno, hasta aquí seguramente parte de esta historia alguna gente en Sullana sí la conoce, pero hay otra parte que tú me has contado muchas veces y que yo creo muy importante que debemos saberlo, porque la gloria no acaba ahí. En ese año 1936 en Berlín se realizaban los Juegos Olímpicos. Yo entiendo y siempre he entendido que según las bases del campeonato futbolístico en esos tiempos, le correspondía a la selección campeones del 36, ir a Berlín. Nosotros escuchamos básicamente, y de lo que tú nos dices, a nivel nacional las glorias más importantes en Lima del Boys,
que se supone fue la selección que llegó hasta Berlín, en la parte de la canción que todos sabemos, esa polka famosa, Vamos Voy, y en una parte dice de Calichín a Berlín. Pero esa historia no es tan justa para los campeones del 36 de Sullana. Esa parte quisiera que nos cuentes. ¿Qué te contó Miguel al respecto? Esa parte no es cierta, en realidad yo le escucho también, uno es su compositor, tuve el gusto de conocerlo, pero no es tan cierta. Lo que ocurre es que los campeonatos o los Juegos Olímpicos son campeonatos netamente de amateur, y van los campeones amateur de cada país. El campeón amateur del fútbol peruano, ¿quién había sido el 36? Sullana. ¿Quién tenía que ir a Berlín? El campeón amateur del fútbol 36. Sin embargo, por razones de la convulsión política, motivaron que Sullana no fuera. El tema de Sánchez Cerro tiene mucho que ver. Sánchez Cerro fue un expresidente piurano que tuvo que enfrentamientos con Benavides. El tema político siempre va a estar ahí en la mesa, y que tuvo mucho que ver con su asesinato. Recuerda que él fue muerto, ¿no? O sea, no murió de buena manera. Y producto de eso sucede una hecatombe, había una convulsión política. Se plantea de que el Perú lo represente Lima, porque de Lima habían ido varias glorias, recuerda que fueron, ¿cómo se llama?, Berlín. O sea, no solamente fue fútbol, fueron otros deportes también, que se retiraron luego del tema que hubo allá en Alemania, con el asunto de los negros, del racismo, claro, hubieron todo por ahí, tuvo que retirarse toda la delegación, y Perú había goleado a todos los equipos inicialmente en este campeonato. Entonces se suponía que Sullana tenía que ir como campeón amateur del fútbol peruano, pero la federación dijo que jugaran con el verdadero equipo limeño, que era la selección, que era el Rodillo Negro, que era el Alianza Lima, o sea, no era el Boys. ¿Y quién jugaba en el Alianza Lima? Pues José María Lavalle, Alejandro Villanueva, estaba el Mago Valdivieso, estaba Lavalle, estaba Montellanos, estaba Morales, un equipazo, pues ese el equipo de Lima, que el Boy lo había eliminado, el Callao había eliminado el equipo de Lima, por eso es que el Callao participa en el campeonato, pero no campeona Sullana. Arman un equipo del Boys, 2 jugadores del Boys, más del Rodillo Negro y Lolo Fernández. La leyenda viva de la U estaba viva. Y ese Rodillo Negro que venía de dar una gira, entiendo yo, a nivel, se fue a Chile a dar una gira de exposición futbolística, entiendo, ¿no? Era tan importante ese equipo que dio esa exposición futbolística en Chile. ¿Cómo fue esa travesía de ese equipo? Mira, en Chile golearon a cuanto equipo se le enfrentó. Tanto que habían partidos que tenían que pararlos. Decían, párenlo ya, porque no permitan que esos morenos hagan tantos goles acá, porque el Rodillo Negro era una maravilla de fútbol en realidad. Era un equipo extraordinario que nunca supo nadie cómo es que pierde frente al equipo del Boys, ¿cierto? Y por tanto el Boys es el que se clasifica. Luego de haber goleado en todo Chile, habían recorrido, mira, Chile es 2 y 3 veces más largo que el Perú, en línea recta, y habían recorrido todo Chile goleando a todo el mundo, y regresan a Lima ellos, ¿cierto? Y se preparan lógicamente meses después a enfrentar a la selección de Sullana, que tuvo que ir después de todos los días de gloria, de parranda, de farra y todas esas cosas. Hay un término que no me gusta usar, pero yo creo que en esa situación sucedió una suerte de centralismo deportivo. Así es. O sea, se armó un equipo limeño para enfrentar a Sullana. Y me imagino que otra vez lo mismo que sucedió antes para irnos a Lima. Otra vez tuvimos que tomar el ferrocarril, tuvimos que tomar el vapor, y llegó la selección, ya los campeones del 36 llegaron a Lima. ¿Cómo fue ese partido, Juan? Como decía mi padre, después de farra, porque lógicamente en esa época del fútbol, además justo merecimiento, ¿no? Amateur, no tenías una obligación profesional de decir porque me pagas no voy a festejar. No existía eso, no había justiprecio por tu pago, por tu trabajo realizado como deportista. Por tanto, aún así, en esas condiciones le dijeron, pare su celebración, su fiesta, y vayamos a Lima. Exactamente las mismas condiciones, 10, 12 días de viaje, regresan a Lima, y de Lima al Nacional.
rapidito. O sea, del Callao al Nacional, van directo, o sea, no ni siquiera van a entrenar, nada, cosas ¿No por te el parece estilo. injusto eso? ¿No Era te parece que eso ya era...? Era totalmente injusto, pero lo bueno de todo esto, que es lo más hermoso que ellos contaban, ¿no? Un partido dura 90 minutos, juegan 90 minutos, un equipo diezmado después de tanta cosa, con el rodillo negro, teníamos al frente reforzado por don Lolo Fernández, el máximo artillero que tenía la U, imagínate lo que le estaban enfrentando, un partido que juegan 1-1, 2-1, 2-2, y finalmente le ganan, como me dice mi padre ya, porque tenían que ganarlos, la obligación de ellos era ganarlos, porque si no, no iban a Berlín, y perdimos de la peor manera en un partido de desastre que Sullana no lo mereció perder. Yo no vi jugar a los campeones del 36 de Sullana, pero por todo y con quienes han enfrentado, o sea, cómo habrán jugado estos muchachos para poder perder a las justas con el equipo tal vez más maravilloso que ha tenido el Perú en toda su historia, ¿no? Quienes los han visto jugar, mi padre mismo me decía, ver jugar a Alejandro Villanueva era una maravilla. Mi padre vio jugar a Pelé. Mi padre me decía, Pelé no es un negrito miércoles al lado de don Alejandro Villanueva, no tiene nada que ver. Me dice, hijo, no tiene punto de comparación. Estás hablando de un monstruo que hace delirar a la gente que va a jugar, que va a verlo jugar pelota, ¿cierto? Contra ese equipo perdimos, y perdimos por un gol ya en los últimos minutos de ese partido. Si no, no sabían a quién iban a llevar a jugar a Berlín, y se fue todo el rodillo negro a Berlín. Finalmente, así es como destronan a Sullana para ir a las Olimpiadas de Berlín, que se desarrolla justo en el año 1936, de las cuales el Perú se retira por el tema del racismo, ¿sabes? Cuando Jesse Owens va a darle la mano a Hitler, pero Hitler sencillamente no le da la mano, y era el presidente alemán, y todas las delegaciones morenas deciden retirarse de esta justa deportiva, ¿no? Y así se vinieron corredores, atletas, tiro y todo. Sí. Bueno, nos robaron, Juan, las Olimpiadas, el derecho de estar en las Olimpiadas. A Sullana le robaron el derecho de estar en las Olimpiadas. Bueno, siempre yo lo dije, esta es una historia muy emotiva, muy importante, ¿no? El monumento que tenemos en Sullana, el hito arquitectónico en Sullana, que es el estadio, campeones del 36, yo creo que es justo. Nos robaron las Olimpiadas, pero creo que no es justo, Juan, que la población les robe a estos campeones el justo merecimiento que ellos tienen. Yo creo que ellos no deben ser olvidados. Alguna cosa por ahí posteamos en nuestro fanpage, y donde nos dábamos cuenta de que efectivamente poco se conoce de esta historia, poco se conoce de los campeones del 36. Yo creo que el pueblo de Sullana no debe robarle la gloria a sus propios hijos de Sullana, que fueron estos campeones del 36. Es una historia muy emotiva. Gracias, Juan, por habernos contado, por tu intermedio, Miguel More, habernos contado esta historia. ¿Qué piensas que Sullana debería ser en justo homenaje, y que yo creo jamás debe perderse esa historia, debe conocerse, y que si bien es cierto nos robaron las Olimpiadas, no debemos robarle nosotros la gloria a estos campeones? Yo creo que en el estadio fácilmente se puede construir una especie de local de los campeones, de local de los deportistas, más bien, porque en Sullana hay muchos deportistas buenos. Sullana, aparte del campeonato del 36, ha sido su campeón escolar. Cuando yo estudiaba en el Salaberry, mi equipo fue su campeón escolar. Y hay deportistas, creo yo, de ajedrez, de varias disciplinas, que muy bien podemos hacer el salón del deporte de los sullaneros y poner allí por lo menos la foto principal de los campeones, la que tienes acá. Sí, por claro. Fortuna existe, está graficada, está grabada. Nosotros en familia tenemos una foto bastante grande de ellos, de casi 5 metros. Le vamos a obsequiar una al municipio en estos próximos días. Ojalá que puedan cuidarla. Y bueno, y a quienes deseen, ¿no? Le he entregado a muchas instituciones en la ciudad una foto de esta naturaleza, que pueden acercarse a nosotros con mucho gusto lo hacemos, por lo menos para que esté yo en el baúl, sino en los recuerdos de los ciudadanos, y en la mente de cada uno de los ciudadanos que sepan que existieron los campeones del 36 hace muchos años. Sí, efectivamente. Quiero terminar esta conversación, Juan, primero agradeciéndote, repitiendo lo mismo. Nos robaron las Olimpiadas. Este grupo de jugadores
deportistas del año 1936 nos regalaron la gloria que ahora está materializada en un estadio que se llama Campeones del 36, pero que nosotros como hijos, herederos de ese campeonato, tenemos que estar firmes y que tenemos que salvar la gloria de los campeones del 36. Ojalá esta historia sea contada, que nunca pare de contarse, y que yo creo nosotros no debemos robarle el triunfo y la gloria que se merecen los campeones. Sí, señor, donde al son de las guitarras se prolongan lindas farras, Jesús